Bueno, encontramos varios mensajes en la lectura que acabamos de escuchar. La primera, que a veces nosotros nos fijamos, es como en las apariencias de las personas y tendemos a colocar rótulos y por lo general calificamos a las personas es por lo que ellos tienen y no por lo que ellos son. Y así vemos cómo el profeta es enviado a la casa de Jesé a ungir a una persona que había sido considerada por Dios la persona elegida para ser el rey de Israel. Y vemos cómo cuando Jesé le presenta los hijos, él cree que el más robusto, el más grande, que el más bonito, como que es el elegido por Dios. Y sin embargo le dice Dios, no, ese no es. Y así pasaron todos hasta que el más pequeño, que no se hallaba presente ahí, es llamado por Jesé para ser presentado ante el profeta, y Dios le dice al profeta que ese sí es el elegido y es consagrado por Dios para ser el rey del pueblo de Israel. Nosotros, si analizamos la realidad que nosotros vivimos, por lo general nosotros vivimos como con esa mentalidad. Muy bien, había una canción que escuchábamos nosotros los viejitos en esa época que se llama Oropel, y una de las frases dice: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Calificamos a las personas por los bienes materiales, por las apariencias, y Dios nos invita para que nosotros miremos a las personas no por esas apariencias, sino que vayamos más allá, a lo profundo, al ser, incluso que nosotros no nos creamos. Nosotros vemos a veces personas que decimos son engreídas, personas que califican a las demás personas como poca cosa y las miramos a veces por debajo del hombro. Y si nosotros observamos, por ejemplo, la realidad de hoy que estamos viviendo en el mundo, una realidad dura, fuerte, y vemos muchos de esos mensajes en las que nos hacen caer en la cuenta que todos somos iguales, seres humanos iguales, un virus que pone a la expectativa tanto a ricos como a pobres, que nos invita a guardarnos en familia, no solamente a los pobres, sino también a los ricos, a los de clase media, a todo mundo, y nos invita de manera especial a ser solidarios, a mirarnos los unos con los otros con amor, a cuidarnos, y vemos que como que es la expectativa que todo mundo percibimos. Pero si vamos a la práctica y nosotros vemos lo que está pasando, gente irresponsable, que no se cuidan ellos, y a la vez que no se cuidan ellos, pues descuidan también a las otras personas. No piensan en los demás, no piensan en sus familiares, no piensan en el otro, toman las cosas a la ligera. Miremos lo que está sucediendo, por ejemplo, en los supermercados, cuando deberían sostener los precios para ser solidarios con las demás personas, especialmente con los más pobres. Vemos que los precios en los supermercados, en los distintos lugares, se han elevado. La inflación es complicada, es terrible. Pensamos, a pesar de todas estas cosas que estamos pasando, que estamos viviendo, pensamos es en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Y Dios nos invita en este lugar y en estas situaciones que nosotros estamos viviendo a pensar y a mirar a las otras personas con esos ojos de amor. Si nosotros miramos la segunda lectura, y nos dice, en esa segunda lectura nos dice: hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz del Señor, caminad como hijos de la luz. Y luego nos dice más abajito: buscando lo que agrada al Señor sin tomar parte en las obras de los gentiles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia, pues hasta ahora da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen. Analicemos nuestra vida. Miremos, por ejemplo, lo que hace la mayoría de la gente. Hay muchas cosas en las que uno siente vergüenza, y dice uno vergüenza ajena, cuando ve uno que las personas se comportan y no obran con aquello que nosotros decimos el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Si nosotros nos ponemos a pensar, el sentido común, decimos nosotros, es todo
lo que nosotros sabemos que debemos hacer, pero que desafortunadamente la gente no hace. Nosotros, por ejemplo, el sentido común de esto que está sucediendo es ese llamado a la solidaridad, ya ese llamado a pensar en el otro, pero no lo hacemos. Ojalá esas distintas reflexiones que se han venido dando a través de estos momentos tan complicados lleguen a tocar el corazón de aquellas personas que manejan el poder, lleguen a tocar el corazón de aquellas personas que manejan el comercio, que manejan la economía de los distintos países y de manera muy especial de nuestro país. Pidámosles al Señor que, así como nos dice el Evangelio, y aquí tocamos otra parte importante de la palabra de hoy, nos quite la ceguera, esa ceguera que se da muchas veces por la parte espiritual. Estamos ciegos por el pecado, estamos ciegos por la envidia, por el odio, estamos ciegos por la soberbia, estamos ciegos por la avaricia, como estamos viendo. Y esas cosas no nos permiten reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y de hecho no nos permite cumplir con esos dos mandamientos importantes que Dios nos llama a cumplir y que siempre hemos recalcado en las predicaciones. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a nuestros hermanos como debemos amarnos a nosotros mismos. Que sea el Señor quien actúa en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos ayuda a vivir quitando ese velo de oscuridad que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Amén. Amén.